¿Cómo están? Muy buenos días, 7 de la mañana, hoy jueves 13 de abril. Bienvenidos a la primera emisión de Noticias 7. Tenemos importante información para todos ustedes a esta hora. Vamos a saludar a nuestras compañeras. Muy buenos días, ¿cómo están? Andrea, Carolina. Hola, ¿qué tal, Meche, Caro? Hoy extrañaremos a nuestro compañero Lautaro Andrade, pero él se encuentra en una cobertura, ya verán, en el Estelar su reportaje, él está en Puellaro. Pero además de esto, amigos, hoy les tenemos información sobre seguridad. El día de ayer se reunieron representantes de todas las funciones del Estado en una mesa de seguridad para delinear acciones que vayan a favor de precautelar esto que hemos visto en los últimos días, la seguridad de los ecuatorianos. Así es, buenos días, compañeras, y también a Lautaro, que lo vamos a extrañar, como bien nos dijiste, Andre, y a todos nuestros amigos que nos siguen a esta hora de la mañana. En el ámbito político vamos a seguir hablando de cómo avanza el proceso de juicio político al presidente Guillermo Lasso, porque ayer los proponentes ya singularizaron la prueba, han entregado también los requerimientos que ellos solicitarán durante la fase de pruebas. También vamos a conversar de qué se trata y cómo avanza este proceso con el abogado constitucionalista André Benavides en nuestro espacio de entrevista de aquí en Noticias 7. Por eso hacemos la cordial invitación para que nos sintonicen también a través de www.eltelegrafo.com.c, en Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Vamos de inmediato con más información. Policía detiene a 2 sospechosos de la masacre en el puerto artesanal de Esmeraldas. Fuerzas Armadas y grupos élite rastrearon por tierra y mar a los responsables. Autoridades de los 4 poderes del Estado se reúnen en la denominada Mesa de Seguridad para revisar los avances en torno al plan estratégico del Estado. 6 concejales del municipio de Quito son investigados por nepotismo tras revelarse nombres de familiares en cargos dentro de la alcaldía. En deportes, el Real Madrid ganó 2-0 al Chelsea por cuartos de final de la ida de la Champions League. Importante ventaja de los merengues. Vamos con información. La policía capturó a alias Coco, uno de los presuntos implicados en el ataque armado en el puerto pesquero de Esmeraldas, que dejó 9 fallecidos. El presidente Guillermo Lasso y el ministro del Interior brindaron más detalles de este acto considerado como terrorista. Entre policía y Fuerzas Armadas han ejecutado operativos que ya tuvieron los primeros resultados. En este momento hemos encontrado ya la embarcación que fue utilizada. Se está haciendo también ya los barridos en las casas cercanas. También se hicieron 35 allanamientos en la zona con mayor presencia del grupo de delincuencia organizada a la que se le atribuye el acto terrorista. Y hay 3 detenidos, aún por determinar su participación directa en el hecho. Está absolutamente claro quiénes son, a qué GDO corresponden. Por lo tanto, la policía y las Fuerzas Armadas no vamos a descansar hasta cuando estén detenidos y paguen frente a la justicia. El violento ataque es producto de la confrontación entre bandas que operan en Esmeraldas. Lo del martes fue un amedrentamiento contra quienes controlaban el puerto, pero hay más. Y también había un objetivo claro ahí, ¿no? Tenemos que tener claro, había un objetivo de intimidar a una persona que no consiguieron el objetivo y empezaron también a disparar a mansalva, pero existe la relación de los 2 GDOs que buscan fortalecerse en estos territorios. Además, el presidente Guillermo Lasso anunció una importante captura dentro de este caso. Ha sido capturado en Quinindé uno de los delincuentes que participó en el atentado del día de ayer, es alias Coco, quien está siendo en este momento investigado. Se espera que alias Coco entregue información sobre los demás que estarían involucrados en la masacre del puerto pesquero. Lautaro Andrade, Noticias 7. 20 horas del día de ayer se actualizó la información. El ministro del Interior, Juan Zapata, a través de su cuenta de Twitter señalaba que se detuvo a otras 2 personas que estarían implicadas en esta masacre en Esmeraldas. Ya lo tenemos en pantalla. Estas 2 personas, según el ministro del Interior, forman parte de la banda Los Tiguerones y habrían estado también en este ataque armado en Esmeraldas que dejó como resultado 9 fallecidos. Ahí dice pues que más bien en una declaración que tuvo el ministro del Interior aseguró
que ya se había localizado, más bien ya se había identificado a quienes estarían detrás de este ataque armado. Así es, lo que vale la pena resaltar también es que entre las medidas de seguridad que se han tomado después de este ataque aquí en Esmeraldas, se ha dicho que a partir del mes de mayo se enviarán 800 policías más a reforzar la seguridad, pero por lo pronto también se envió desde el día de ayer un grupo más de uniformados de las Fuerzas Armadas. En total, 2.000 militares de las Fuerzas Armadas están encargados de preservar la seguridad aquí en Esmeraldas, y por parte del presidente de la República también a los familiares de las víctimas lo que ha dicho es que el gobierno se hará cargo de los costos fúnebres, y también se ha hablado de becas y estudios, bonos también a las familias y becas de estudio para las hijas de algunos de los pescadores asesinados. De hecho, ayer mencionaba el primer mandatario que se reunió con el rector de la Universidad Católica para poder gestionar estas ayudas académicas a las víctimas, que también son las familias de los pescadores. Y que el gobierno va a ir hasta las últimas consecuencias, ¿no?, para poder encontrar los responsables. Aproximadamente están involucrados 30 sujetos en este hecho perpetrado en la ciudad de Esmeraldas. Como vemos ahí, estos son los operativos que se han realizado en la provincia de Esmeraldas, pero el día de ayer en una declaración el ministro del Interior aseguraba que no solo en Esmeraldas habrá este tipo de operativos, sino en toda la ruta que es denominada como la ruta de la droga. Son provincias de la zona costera en donde se desplegarán uniformados para poder cumplir con este objetivo, no solo de capturar a las 30 personas que estarían involucradas en el ataque en Esmeraldas, sino a más grupos delincuenciales. Además, lo que ha dicho es que, pues más bien ha sugerido, ha insistido en que se denuncien si se tiene información sobre las personas que estuvieron en Esmeraldas al 1-800 delito. Esta es la opción 1, con total, reserva, discreción y reserva de parte de las personas que contestarán la llamada. Pues se hará también el seguimiento y la investigación respecto a lo que ocurrió en esa provincia. 6 heridos es el resultado de un ataque a un barco camaronero, ahora en el puerto Roma, en el Golfo de Guayaquil. Sujetos desconocidos dispararon contra la embarcación, donde varios tripulantes saltaron al mar para así poder salvar sus vidas. Al chino frito le han robado, hay heridos. El ataque armado se dio a eso de las 10 de la mañana de este miércoles a una embarcación camaronera que partió desde Puerto Roma del Golfo de Guayaquil. Aproximadamente 30 minutos ya mar adentro son arribados o abordados por 2 embarcaciones, en los cuales sacan a relucir armas de fuego y tratan prácticamente de despojarle de sus pertenencias a estos trabajadores. Varios tripulantes tuvieron que saltar al agua para salvar sus vidas. Sin embargo, algunos de ellos fueron heridos por los perdigones. 3 están con heridas leves de lo que tiene que ver a perdigones, y uno está con diagnóstico médico reservado. En este momento ya acabaron de llegar las 6 personas heridas. Los heridos llegaron hasta el muelle de la Salesiana, cerca del barrio Cuba, en el sur de Guayaquil, y fueron trasladados a casas de salud. La policía descartó enfrentamientos. Al 100% está descartado que aquí en el muelle tanto de la Caraguay y lo que es el muelle de lo que es de Songa haya habido algún enfrentamiento con armas de fuego. De su parte, la Cámara Nacional de Acuacultura rechazó el ataque a esta embarcación camaronera. Edison Saavedra, Noticias 7. Y sobre este suceso también el gremio de camaroneros rechazó este atentado que tuvieron varios trabajadores. Lo que dijo el gremio es que no es la primera vez que ocurre, ya han tenido algunos registros de ataques a varias embarcaciones. Lo que han pedido y exigido también es que se dé mayor seguridad. Ellos decían, más bien la autoridad decía que no hay que comparar el ataque que hubo el lunes en Esmeraldas, martes en Esmeraldas, con este ataque que hubo en el Golfo de Guayas. Lo que han dicho es que este último se trató de delincuencia común y que fue un robo a las personas que trabajaban en esa camaronera. Y justamente una de las precisiones que hizo la policía es que no fue un ataque al muelle de Guayaquil, por eso es la diferencia también, además del accionar de los delincuentes en este caso específico. Y también en este caso, afortunadamente, tampoco se produjo muertos de acuerdo a los registros que tiene la Policía Nacional. Claro, fue un ataque con perdigones, ¿no? Ahí está una gran diferencia. Pero hay una persona grave. Hay una persona grave. Sí hay heridos de este ataque, pero como tú mencionabas, es un ataque de delincuencia común, un robo.
Y la madrugada de este 11 de abril se detuvo a 5 sospechosos de formar parte de una banda dedicada al robo de autos en la capital. Los aprehendidos tienen antecedentes penales. La Policía Nacional recibió la madrugada de este 12 de abril la alerta de un vehículo que presuntamente se dedicaba a robar en el sector de Rumicucho. Las autoridades acudieron al sector donde se llevó a cabo la detención de 5 ciudadanos que intentaron darse a la fuga. Este vehículo marca Kia Río color azul, está reportado como robado en Santo Domingo el 2 de marzo del 2023. Fueron ubicadas al interior 5 personas, 3 de sexo masculino, 2 de sexo femenino. De las 5 personas, 4 presentan antecedentes penales. Los detenidos se transportaban en un vehículo en el que no coincidía la placa ni el número de chasis. Y según los indicios en el vehículo, se dedicaban a otro tipo de delitos. De igual forma, se encontró en el vehículo un arma cortopunzante y de igual forma lo que sería una imitación a un arma de fuego, que es con lo que posiblemente se ocuparía para amedrentar y asaltar a las personas de este sector. Debido al incremento de delitos en la capital, las autoridades solicitan a la ciudadanía reconocer a los detenidos y denunciar si han sido víctimas de robo. Luego de ver los rostros, los identifiquen y pongan la denuncia para poder sostener no solo este delito, sino otros que conocemos hayan cometido esta organización. Manuela Bedón, Noticias 7. Los máximos representantes del Ejecutivo, Legislativo y Judicial también se reunieron en la Corte Nacional de Justicia para conocer los primeros resultados de las mesas técnicas interinstitucionales sobre seguridad. Acciones concretas fueron el consenso al que se llegó tras el primer mes de reuniones en las subcomisiones de la Mesa sobre Seguridad y Lucha contra el Crimen Organizado, porque esa es la prioridad actual en el Ecuador. Enfrentamos enemigos que quieren secuestrar a nuestras instituciones. Nos quieren débiles, divididos y confrontados. Los representantes de las 4 subcomisiones dieron un resumen de los aspectos abordados y expresaron la sugerencia de que éstas puedan mantenerse. Señor presidente, señores autoridades, están listos los proyectos. Código Orgánico Integral Penal, en procedimientos expeditos, materia de lavado de activos, lucha contra la corrupción, lucha contra el crimen organizado. Está listo el proyecto de ley en materia de reformas a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. La fiscal general Diana Salazar mencionó que se deben eliminar las barreras que afectan la labor de los agentes fiscales y también se debe mejorar la cooperación interinstitucional. Estas reformas, tan importantes como añadir la cooperación necesaria dentro de la participación delictiva como una sanción igual a la del autor. Y a ello sumarle una mayor atención en el accionar de los jueces. La inclusión del prevaricato en la propuesta para reformar, para que los jueces que intervienen en las causas de garantías jurisdiccionales aporten un mayor control en las decisiones que se emitan en este ámbito y reduce las suspicacias de las que hemos tenido que ser testigos. Del lado del presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, el Parlamento estará a la espera de que se remitan los proyectos de reformas al COIP y a la Ley de Garantías Jurisdiccionales, pero eso no será lo único en lo que cree se debe modificar. Hay que hablar de las penas, hay que hablar si es que las mismas tienen que ser más rigurosas, hay que hablar de ciertos delitos, reitero, de la imputabilidad o no de los menores de edad respecto del sicariato. Las autoridades sugieren que la política criminal sea materia de política de Estado, para que en conjunto y con unidad se recupere la paz en el país. Lautaro Andrade, Noticias 7. Ayer se resaltaba en esta reunión que uno de los aspectos importantes es este mensaje de unión que se está dando por parte de las autoridades de los máximos poderes del Estado en esta estrategia de seguridad que tiene que ver no solamente con la implementación de uniformados, sino también con las reformas de leyes. Y una muy importante que se decía ayer es poder incorporar este delito de prevaricato para los jueces que tramiten garantías constitucionales. Recursos como el habeas corpus, que aquí hemos hablado muchas veces, este cuestionamiento al abuso de habeas corpus, que en muchos casos a través de pues permiten que criminales que están sentenciados y están en prisión pues salgan de nuevo a las calles de forma abusiva, de acuerdo a lo que se ha mencionado. Pero esto también lo que ha dicho en la Asamblea Nacional es que estos paquetes de reforma, tanto a la ley de jurisdiccionales como al COIP,
se integre y vaya a la Asamblea y sea tratado de forma expedita para que puedan ser ejecutados de forma inmediata. Este ha sido lo que se ha propuesto por parte de Virgilio Saquicela de la Asamblea Nacional, pero también por parte de la Fiscalía y de los otros organismos también es el poder trabajar de forma continua. Van un mes trabajando en estas mesas técnicas que continuarán todavía para poder finiquitar esto y pues tener estos paquetes de reforma de forma inmediata. Tú lo decías, Carolina, ayer se enfatizó en que se quiere incluir el prevaricato, pero ¿qué es esto? Para que lo tengamos un poco más claro, pues el prevaricato es cuando un juez, por ejemplo, pues toma una decisión que está contraria a la normativa. Esto se lo pondría entonces como delito para los jueces, esto en el marco de los habeas corpus o las medidas cautelares que se han tomado en los últimos meses con varios casos que han sido muy cuestionados. Pero recordemos también que en esta reunión se ha creado varias mesas, 4 en total. Cada función del Estado tiene asignada una de ellas y pues evidentemente el cambio de normativa, la inclusión o reformas a la normativa será una de las cosas más importantes que se haga en esta mesa de seguridad. Bueno, y necesarias en estos momentos también. Vamos a irnos a una pausa y en breve el alcalde capitalino Santiago Guarderas aseguró que no conocía los casos de presunto nepotismo dentro del municipio de Quito. Volvemos. Son 7 de la mañana con 18 minutos. Tenemos más información para ustedes porque este miércoles Diego Ordóñez presentó su carta de renuncia como secretario de Seguridad Pública. En la misiva dirigida al presidente Guillermo Lasso, señaló que en su cartera de Estado se elaboró en conjunto con otras instituciones la estrategia integral para la seguridad y paz, cuyos efectos a corto plazo han sido el incremento de violencia entre las pandillas, pero que considera a mediano y largo plazo habrá resultados positivos. Esta instancia, recordemos, fue creada por el presidente Guillermo Lasso en agosto del 2022. Diego Ordóñez estuvo a cargo de esa instancia desde ese mismo mes. El objetivo de ese cargo era coordinar a todos los estamentos de seguridad del Estado de manera que exista una respuesta sólida contra la delincuencia. A cargo de la Secretaría de Seguridad del Estado está también la Estrategia por la Seguridad y la Paz, que es un plan macro de lucha contra el narcotráfico que fue delineado por Ordóñez y que buscaba un financiamiento de $5.000 millones. Todavía no se conoce quién reemplazará a Ordóñez, quien estará en el cargo hasta el viernes 14 de abril de 2023 y se estima que su reemplazo se anuncia oficialmente el lunes 17. La tarde de ayer se especulaba que sería Jan Topic quien estaría a cargo de la Secretaría de Seguridad. Sin embargo, la Secretaría de Comunicación aseguró que esto es falso y por el momento, como decimos, el presidente de la República lo que ha dicho es que en los próximos días se hará el anuncio de quién será el nuevo encargado de esta Secretaría de Seguridad, pero por lo pronto también queda pendiente los procesos de adquisición, por ejemplo, de indumentaria para la Policía Nacional, que Ordóñez en su momento dijo, pues estaban pasando todavía por estas fases que requiere la contratación pública. 7 de la mañana con 20 minutos. Durante una entrevista radial, la fiscal general Diana Salazar dio detalles de cómo avanza la instrucción fiscal del caso Sinohydro. Además, señaló que hay cuentas inmovilizadas en Panamá y Estados Unidos que recibieron dineros producto de las supuestas coimas. Transcurrido el primer mes de la instrucción fiscal en el caso Sinohydro, la titular del Ministerio Público, Diana Salazar, señaló que continúan con las diligencias en este proceso con miras a conseguir una sentencia condenatoria. Estamos en la etapa en la que se recopilan elementos de cargo y de descargo que nos permitirán sostener una acusación más adelante. Sin embargo, a decir de la defensa del expresidente Lenín Moreno, uno de los 37 procesados en el caso, no hay mayor avance que aporte en contra de Moreno. No ha avanzado en absolutamente nada en lo que respecta a la responsabilidad o participación de mi defendido, tomando en cuenta que, como hemos mantenido desde el momento 1 de esta instrucción fiscal, es que el señor Lenín Moreno no tenía dentro de sus facultades poder otorgar contratos, firmar licitaciones, aprobar créditos del extranjero. Por su lado, la fiscal calificó a esta trama como una compleja estructura de corrupción que implicaría la entrega de $76 millones como sobornos para la adjudicación del contrato que dio paso a la construcción de la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair. Por ello, se solicitó congelar cuentas en países extranjeros, agregó. Los dineros o los fondos provienen de la cuenta de Sinohydro de China
llegan a Panamá, se distribuyen a los distintos países que hemos mencionado. Estados Unidos también me estaba olvidando, y parte también se lo ingresó acá al país. Incluso hemos solicitado como medida cautelar que se solicite la inmovilización de cuentas en Panamá, en Estados Unidos, en varios países. Finalmente, la fiscal no descartó que de este caso se abran otros. Sobre posibles sobreprecios o fallas en la obra, en la construcción, ya sería una investigación relacionada con peculado. Mientras están a la expectativa de la audiencia del próximo 19 de abril, donde se revisarán las medidas de quienes han incumplido con su presentación periódica. Uno de ellos es el exmandatario Lenín Moreno y su esposa, para quienes se prevé que Fiscalía solicite la prisión preventiva. Olga Velasco, Noticias 7. Recordemos que desde el 20 de marzo pasado, entre los procesados, 37 en total, el expresidente Lenín Moreno debía presentarse pues en la instancia judicial, porque esa era una de las medidas cautelares. Sin embargo, recordemos, él está en Paraguay y lo que había pedido es que por su situación de salud se podría presentar en esa delegación en ese país. Lo ha incumplido, entonces es por eso que el 19 de abril se revisarán las medidas cautelares, no solo del expresidente, también de su esposa y de más personas entre los 37 procesados que hasta el momento se encuentran pues en esta investigación. En el caso del expresidente Lenín Moreno, él decía que hay una doble vulnerabilidad, su discapacidad, pero también al ser una persona de la tercera edad. En el caso de que se revisen estas medidas pues, que se le han puesto, tampoco habría la prisión, hay que decirlo, lo que sería un arresto domiciliario, pero eso está por verse el próximo miércoles 19 de abril, en donde se considerarán este tipo de situaciones. Pero recordemos un poco, en el caso de Sinohydro, lo que se está investigando es los presuntos sobornos, 76 millones de dólares que había entregado la empresa china Sinohydro a varios funcionarios para hacerse con contratos como ellos, el de Coca-Cola Sinclair. Tenemos más información, 7 de la mañana, 24 minutos, ya de orden en la capital, porque el alcalde Santiago Guarderas aseguró que no conocía los casos de presunto nepotismo dentro del municipio de Quito, donde se habrían contratado a familiares de 6 concejales. Señaló que entregará toda la información a Contraloría para las respectivas investigaciones y también posibles sanciones. El examen especial de Contraloría, que señala presuntos casos de nepotismo al interior del municipio de Quito, genera las primeras reacciones. Nosotros como municipio entregaremos y hemos entregado toda la documentación e información para que la Contraloría pueda establecer las determinaciones y las sanciones correspondientes. Según la entidad de control, se contrató a la cuñada de la concejal Mónica Sandoval, al cuñado de Amparito Narváez, al cuñado de Andrea Hidalgo, al cuñado también de Heidi Moreno, a un primo del concejal Orlando Núñez y a 2 primos del concejal Fernando Morales. Este último decidió aclarar el tema. Apenas tuve conocimiento, puse un documento por escrito el año anterior alertando y diciendo que tomen las medidas correctivas necesarias para que no haya pues ningún incumplimiento de la ley. Entiendo que después de eso fueron desvinculados. Según el documento, los sueldos de los familiares de los concejales mencionados van desde los 800 hasta los $3,000. El departamento encargado de la vinculación es la Dirección de Talento Humano del municipio de Quito, que según Guarderas tendría dificultades. Hay dificultad en la determinación, porque recuerde usted que hay grados que están establecidos en la ley y eso es lo difícil. Entiendo que tienen vinculaciones con registro civil, pero cuando ya estas faltas no las puede establecer tan fácilmente. Según el artículo 6 de la Ley Orgánica de Servicio Público, se prohíbe a toda autoridad nominadora designar, nombrar, posesionar o contratar en la misma entidad, institución u organismo a sus parientes comprometidos hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad, a su cónyuge o con quien mantenga unión de hecho. El abogado Paulo Caña nos explica las consecuencias que tendría esta infracción. El administrativo, obviamente, la destitución y sanción y el pago o devolución del dinero. Y el penal habría que ver cómo lo hace el informe Contraloría para saber qué delito podrían haber cometido. Es decir, o peculado
o tráfico de influencias. Entiendo que cada uno de los involucrados van a tener la posibilidad de defenderse, de presentar los argumentos, los documentos. Hasta el cierre de esta edición, los otros concejales mencionados en el informe no han dado sus versiones del caso. Edison Saavedra, Noticias 7. De regreso con más información, 6 de la mañana, 42 minutos, y hasta este viernes 14 de abril los estudiantes que por algún motivo de fuerza mayor no pudieron rendir el examen de ingreso a las instituciones de educación superior podrán solicitar la reprogramación del mismo. Les contamos los detalles en la siguiente nota. Miles de estudiantes reportaron que no pudieron rendir su test Transformar para el ingreso a las instituciones de educación superior en el ciclo Costa. Por ejemplo, la Universidad Estatal del Sur de Manabí publicó en su cuenta de Facebook que a quienes les salió el mensaje de error durante el examen podrían reprogramarlo. La Secretaría de Educación Superior abrió la solicitud de reprogramación al examen de ingreso hasta este viernes 14 de abril. Pues se ha definido que los jóvenes que así lo requieran puedan hacer una reprogramación para la próxima semana y rendir su test con total normalidad. Los estudiantes que presentaron inconvenientes deben solicitar esta reprogramación desde su cuenta ingresando a www.registrounicoedusub.gov.es, seleccionar la opción de evaluaciones, ingresar a su cuenta y hacer la solicitud de reprogramación, la cual será revisada por la CENESID y esta dará una nueva fecha para el examen. Tan solo deberán manifestar su deseo e intención de volver a rendir la prueba para que se dé. Actualmente el proceso de admisión es llevado por cada institución de educación superior. Sin embargo, 14 universidades manifestaron no estar en la capacidad de llevarla a cabo. No hay un solo test para toda la admisión a nivel nacional, sino que hacemos un test para cada una de las universidades asistidas. Manuela Bedón, Noticias 7. Y la Secretaría de Educación Superior eliminó las preguntas de contenido religioso en el examen de ingreso a las universidades públicas, aclarando que la pregunta era de inferencia, un proceso de razonamiento lógico donde los estudiantes pueden obtener conclusiones determinadas. Sin embargo, la entidad analizó con el proveedor el particular para que se tomen las medidas necesarias a fin de conservar la estructura de la pregunta y omitir aspectos religiosos o de carácter personal en el marco de respeto a la diversidad de pensamiento, luego de que estudiantes presentaran quejas sobre el contenido religioso. Recordemos, la anterior semana se hizo viral en redes sociales, ya lo estamos viendo justamente ahí en pantalla. La pregunta era, si la Biblia dice que Dios nos da un espíritu de poder, amor y dominio propio y confiamos en él, entonces, y ponían algunas opciones para poder contestar en selección múltiple. Sin embargo, ya lo ha dicho la CENESID, que han conversado con el proveedor para que no se malinterpreten estas preguntas. Y es importante lo que dices, no se malinterpreten porque el contenido estaba relacionado con efectivamente un tipo de religión, pero la pregunta en sí no tenía un trasfondo de religiosidad. Según lo que habían dicho, claro, era solo para mirar cómo conectaban, digamos, la idea. Exactamente. 7 de la mañana, 45 minutos, y vamos a ir con información de lo que ocurre en Lima, Perú. Las autoridades prohibirán la presencia de limpiaparabrisas en los semáforos. En Ecuador hay opiniones similares sobre lo que se debería hacer por antecedentes similares de agresiones a los conductores. Veamos qué dice. En Perú fue noticia mundial que un limpiaparabrisas asesinó a un taxista que se negó a darle 50 céntimos. Las agresiones en los semáforos no están tan alejadas de la realidad ecuatoriana, y qué mejor que los propios conductores para testificarlo. Todos los días, en todos los semáforos y en todas las direcciones. Cogen y le lanzan el líquido. Y si uno no se les da la moneda o quieren por poco romperle el parabrisas, y eso me parece muy mal. Van maltratando, van hablando, o sea, dicen lo que les da la gana. O sea, debe haber un poco más de seguridad. La situación pareciera que se hizo costumbre, como relatan y denuncian los propios taxistas. Sí, los señores se acercan, aprovechan. A mí me robaron el celular. Yo estaba hasta ver el semáforo, los señores metieron la mano, no sé ni cuántos se llevaron el celular que yo tenía. El sector se siente vulnerable y está consciente de que eventos como el de Lima podrían repetirse en nuestro país. Estamos a la deriva, asaltan, matan, roban. Es el pan de cada día que se vive. Pero no son los únicos afectados, porque en las calles también hay gente que trabaja, vendedores ambulantes que comercializan distintos productos y ya no lo pueden hacer con tranquilidad. Ha habido ocasiones que en verdad sí se han portado muy agresivos, muy malcriados, no dejan trabajar a uno y a veces por ellos
uno de los que está trabajando pagamos los platos rotos todos y nos joden también a nosotros. Incluso nos cuentan con cierto temor que al llegar la policía deben retirarse y dejar de vender, o que los vehículos ya no les bajan los vidrios. Si van a trabajar, que trabajen y háganlo bien, pero a veces por la culpa de ellos pagamos todos y eso no es justo. La competencia sobre los limpiaparabrisas desde los municipios y emitir normas para regularlos es jurídicamente posible. Tengan permisos, llenen un formulario a través de la web para que puedan tener una credencial para que esto se haga evidente que efectivamente estas personas se dedicaron a un comercio. Pero si yo no lo puedo hacer, si las fuerzas no me dan, si mi capacidad no me da, entonces tengo que entrar ya con una prohibición. Sin embargo, bajo este criterio, una restricción afectaría directamente a quienes nos han dicho que por unos pagan todos. Si tú ya tienes una norma que impide que exista comercio informal o esta clase de actividades en distintos puntos de la ciudad, te diría que ciertas actividades de comercio informal podrían desarrollarse dentro de la ciudad, ¿no? El malestar ciudadano no es por el trabajo informal en las calles, sino por aquellos que en algunas ocasiones, valiéndose de la violencia y la intimidación, hacen pasar un momento amargo a quien espera bajo un semáforo. Con cámaras de Diego Moriano, Lautaro Andrade, Noticias 7. Esta decisión que se tomó en Perú específicamente es porque a inicios de este mes, el 6 de abril, un joven fue asesinado luego de que se negó a reconocer el trabajo de un limpiaparabrisas que había estado en un semáforo. Él lo apuñaló y es así que los alcaldes de nuestro vecino país han tomado la determinación de plantear una reforma que elimine o que restrinja que los limpiaparabrisas estén en los semáforos. Esta iniciativa pues ha llamado mucho la atención. Incluso en la asamblea hemos podido también conocer que entre varios legisladores, sobre todo de la ciudad de Guayaquil, pues están analizando plantear algo similar para aquí en el Ecuador. Recordemos que incluso ya se realizaban operativos en la ciudad de Quito para pues retirar a las personas que pues se encargan de limpiar los parabrisas en los semáforos. Sin embargo, tuvo fuerza un momento, pero luego se eliminó digamos, estos operativos que no solo hacían los agentes metropolitanos de tránsito, sino lo hacían acompañados de los agentes metropolitanos de control, que son los encargados de sancionar cuando hay, por ejemplo, ventas informales en la calle o este tipo de situaciones. Bueno, la sugerencia del experto de que exista un control a través pues, de un carnet y de una inscripción por parte de las personas que quieran estar en las calles llevando adelante una actividad como ya sea de parabrisas o de venta informal podría ser una alternativa por parte de las autoridades para poder tener y llevar el registro de estas personas y que sea pues elevado a una forma mucho más ordenada y formal, como diríamos nosotros.